Saludos mis queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática, el programa que sigue abordando los temas que más nos tienen que llamar a la reflexión, al entendimiento y al aprendizaje para poder hacer de este el mejor país para vivir y el mejor para poder heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos en una calidad de vida pues diferenciada, de valor agregado, mejor de lo que nosotros lo recibimos de nuestros padres y nuestros abuelos. El día de hoy, como siempre, estamos transmitiendo el 89.1 FM para todo Costa Rica y en plataformas digitales @CRC 89.1 Radio en Facebook y Twitter y también, o lo que era Twitter, ahora es X, y también en @Jonathan Prendas para poder generar la retransmisión de manera simultánea a las diferentes plataformas digitales. Al final, este programa, como todos los otros 316 que se han hecho a lo largo de la historia de la producción de este programa, pues van a estar siendo colocados en el canal de YouTube de Red Democrática para que usted pueda accesarlo, compartirlo de una manera más ágil y más veraz y más rápida. Muchísimas gracias por la sintonía. Jonathan Prenda Rodríguez les saluda y hoy, como verán los que están en plataformas digitales, tenemos a un doctor que es muy conocido, una persona que tiene amplio conocimiento y prestigio en el área de la dermatología, de la oncología, que es pues nada más y nada menos que don Guillermo Cortés. Doctor, bienvenido a su programa Red Democrática. Hola, Jonathan, muchas gracias por tu invitación, por tu gentil invitación y bueno, muy contento de estar aquí en tu programa y bueno, poder transmitir un poquito de estas cosas que son tan importantes para la salud individual, para la salud pública. Y bueno, aquí atento a cualquier duda, cualquier comentario que surja al respecto de este tema, pues encantadísimo. Muchísimas gracias, doctor. El programa normalmente pues termina siendo muy pedagógico, muy de enseñanza para que todos podamos aprender y reflexivo en las acciones que hay que tomar y que normalmente no le tomamos la consideración y el cuidado correspondiente por el día a día, por desinterés, por desinformación, por no, a mí no me va a pasar eso. Pero quisiera que usted nos comenzara diciendo y explicando qué tan común es el cáncer de piel, ya para entrar en un punto bastante directo de lo que es la especialidad suya, de lo que es la posibilidad del cuidado de piel de todos los costarricenses. Centrémonos, si le parece, en el cáncer de piel y para eso, pues, qué tan frecuente es en Costa Rica ese tipo de padecimiento. Perfecto, Jonathan. Es una muy buena forma de comenzar un programa porque pues vamos a hablar un poco de estadística y con ello pues vamos a encender todos aquellos focos de alarma que deberían prenderse en una situación como estas. ¿Mm? Mira, cuando hablamos de cáncer de piel estamos hablando que es el cáncer más común entre la población costarricense. Cuando hablamos de cáncer podemos hablar de una enfermedad que puede ser mortal para un paciente o no, ¿ok? Entonces, la incidencia, o sea, la frecuencia con la que se presenta una enfermedad no necesariamente es igual a la mortalidad, ¿ok? Entonces, el cáncer de piel es el más frecuente, más no es no es la causa por la cual se muere más gente, ¿ok? Ujú. Entonces, esto es muy importante. En Costa Rica tenemos desafortunadamente estadísticas que no están acordes o sea, no puedo hacer una fotografía, un corte al día de hoy, porque los procesos de registro de estos padecimientos, pues no son obligatorios ante el Ministerio de Salud y pues no solamente no es eso, sino que los mecanismos que se tienen a través de las instituciones, pues no son los más rápidos para lograr tener una base de datos actualizada. Sin embargo, la última que tenemos, que es, imagínate, del 2013, estamos hablando que en ese momento se diagnosticaban 6 cánceres diarios de pacientes de piel en Costa Rica. ¿Ok? Hoy en día creemos, ¿verdad? Creemos con una data un poco diferente que ese número puede ser 3 o 4 veces mayor. O sea, estamos hablando de que diariamente estaremos identificando entre 20 y 30 pacientes con cáncer de piel al día, ¿verdad? ¿Cuántos, doctor? Perdón. Entre 20 y 30 al día, Al ¿verdad? día. Al día, correcto, correcto. Esto es un número que realmente es muy preocupante porque cuando hablamos de un cáncer, pues es una enfermedad que puede ser diagnosticada, detectada y tratada tempranamente, pero Ujú. también puede ser una enfermedad que no se diagnostica tempranamente porque no tiene síntomas. Puede ser una enfermedad que es tratada tardíamente y puede ser una enfermedad que desafortunadamente conlleve o a deformidades, a secuelas o a la muerte del paciente. Por eso es tan importante hacer énfasis
sobre todo en las políticas de salud pública, de salud preventiva, Ujú. que este es un padecimiento que venimos viendo vez tras vez en números más altos. ¿Ok? Y tal vez es una cosa muy interesante, Jonathan, pensar que hoy en día no creemos necesariamente que haya más cáncer que hace 40 o 50 años. Ujú. Probablemente hay el mismo número de cáncer. De hecho, hoy en día la gente tiene más conciencia, se cuida más, usa más bloqueador solar, se cuida más de las horas de exposición, pero también hoy en día detectamos más cánceres que hace 40 años. ¿Ok? Entonces, hoy tenemos la gran facilidad de que nuestros sistemas de salud permiten que el paciente llegue tempranamente a una consulta, permiten que se haga un diagnóstico temprano y permiten detectar cánceres cuando apenas están comenzando. Esto, a todas luces, es un beneficio tanto para el médico, para el paciente, para el sistema de salud, porque logramos resolver un problema con menos secuelas posibles. Entonces, aquí viene la importancia de la prevención, lo que hablabas anteriormente, del diagnóstico temprano y del manejo adecuado de esta enfermedad. Doctor, me llama la atención cuando usted dice ese número de casos al día. Significa que no es para menos algo que se tenga que descuidar y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Tenemos en Costa Rica la cultura consciente del problema o simplemente son hábitos que por alguna forma de moda o de buena condición de salud lo hemos adoptado, pero no conscientes de que hay que evitar una exposición, una sobreexposición a los rayos del sol? Sí, Jonathan, eso es una muy buena pregunta porque como lo dices, mira, es muy difícil pensar que uno puede diagnosticar en cualquier medio de población, 20 o 30 cánceres de pulmón, por ejemplo, de páncreas o de estómago al día, ¿verdad? Sin embargo, el de piel sí. Esto definitivamente nos convierte en este mundo de la medicina de la dermatología, como el cáncer más común, el que Ujú. más frecuentemente se presenta en nuestra población. Y esto pues obedece obviamente a un desconocimiento general de la población de uno, cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los factores que podrían detonar o que se forme un cáncer de piel y también el no conocimiento de cuándo consultar tempranamente a un servicio de médico, un servicio de dermatología. Y aquí se juntan varias cosas, Jonathan, que quisiera pues de contarte. Cuando hablamos de diagnósticos tempranos, estamos hablando de que hoy en día nosotros, los médicos, los dermatólogos, hacemos muchísimo énfasis, campañas, los televidentes lo han visto, tus radioescuchas lo han visto, a nivel de medios, de radio, de televisión. Permanentemente estamos haciendo campañas donde tratamos de educar a nuestra población Ujú. para que no se asoleen en horas inadecuadas. Para efectos prácticos, te voy a explicar qué es lo que pasa con la radiación solar. Nosotros vivimos en un globo terrestre, ¿verdad? Sí. La Tierra es un globo y estamos, por nuestra situación geográfica, Costa Rica está pues a la altura del Ecuador, o sea, estamos en el medio del globo terrestre. Cuando tenemos la radiación perpendicular del Sol sobre la Tierra, tenemos dos fenómenos importantes. El primer fenómeno es que entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde tenemos una sobreexposición o una radiación ultravioleta de tipo B mucho más alta y esa radiación de tipo B es la que va a producirnos o va a facilitarnos tanto quemaduras como apoyamientos como el cáncer de piel. Así es. Por eso es que la primera gran recomendación es que las personas deberían evitar estar expuestas al sol entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. Esa franja horaria, cuando tenemos el sol exactamente encima, no debería ser una hora en que nosotros anduviésemos expuestos en la calle. ¿Ok? ¿Cuándo podríamos estarlo? Ok, antes de las 10 de la mañana o después de las 3 o 4 de la tarde, cuando la radiación ultravioleta B, que es la perpendicular, baja sus niveles, tenemos otra radiación ultravioleta A, pero es de menor intensidad, y esa radiación ultravioleta A, para efectos prácticos, que es lo que busca mucha gente en las playas o sus vacaciones, pues logra un efecto de bronceado, o sea, un efecto de aumento en la pigmentación de la piel. Entonces, ¿por qué te lo digo? Porque mucha gente piensa que tirándose al sol hacia quemarse como un chicharrón, va a lograr un efecto cosmético, un efecto de bronceado, y no, todo lo contrario, lo que está generando es una agresión importante sobre su piel y una radiación que generalmente va a terminar en un empollamiento, enrojecimiento o cáncer de piel. Ujú. Entonces, es importante que si la gente lo que quiere es buscar un bronceado, pues lo haga antes de las 9 de la mañana o después de las 3 4 de la tarde. Segundo, la radiación ultravioleta
desafortunadamente es un tipo de radiación de energía que se acumula en la piel, ¿ok? Entonces nosotros vamos acumulando toda la radiación que vamos recibiendo en toda la vida. Más o menos te lo explico así. Imagínate que este año te emocionaste, compraste un carro nuevo, ¿verdad? Vas, lo sacas de la agencia y lo recorres como 50.000 kilómetros porque te emocionaste, empezaste a ir a Guanacaste, al sur, a todas partes, no te bajas del carro. Cuando termina el año con 50.000 kilómetros y piensas, ok, este carro ya lo kilometré mucho, mejor lo voy a guardar unos 6 meses, pero cuando lo sacas dentro de 6 meses tiene los mismos kilómetros, o sea, ya Ujú. acumuló unos kilómetros. Así le pasa a la piel. La piel acumula kilometraje, acumula radiación solar. Entonces, ¿por qué es importante este dato? Bueno, resulta que la gran mayoría de la radiación solar que nosotros necesitamos para desarrollar un cáncer de piel son una aproximada 1242 horas. ¿Ok? 1242 horas de sol no continuo son lo que yo necesito estar expuesto a mi piel para desarrollar un cáncer. Buen Y dato. esas 1242 horas las logramos exponiéndonos antes de los 18 años. ¿Por qué? Porque es cuando vamos a las piscinas, tenemos las vacaciones, tenemos los partidos de fútbol, tenemos las actividades de educación física en los colegios, tenemos todas las actividades recreativas y deportivas de los niños. Entonces, si nosotros sumamos esa cantidad de radiación, la tenemos ya completa antes de los 18 años. 18 años. ¿Ok? Eso quiere decir que nosotros estamos jugando una ruleta rusa a partir de los 18 años, que en cualquier momento nos da el número de cáncer, porque ya acumulamos la radiación solar. Por Y ahí en eso es tan adelante sería sobre importante, saturación. exactamente, por eso es tan importante, Jonathan, que tomemos medidas de prevención principalmente en nuestros niños, Ujú. principalmente en los adolescentes que son los que se sobreexponen, además sin ningún tipo de control, porque les da pereza ponerse la crema bloqueadora, porque mamá se la quiere poner, porque papá es muy insistente o muy intenso, dicen ellos. Entonces, no hacen caso necesariamente a las medidas de protección. Obviamente, la mejenga, el partido es al mediodía. Entonces, todo este tipo de cosas hacen que nuestros niños sean la población más vulnerable, ¿verdad? Para que en un futuro, cuando son adultos, desarrollen cáncer de piel. Ujú. Ahora bien, está muy, muy claramente establecido que cánceres como el tipo melanoma, por ejemplo, que es el cáncer, dicho sea de paso, más agresivo que existe en todo el cuerpo, no existe un cáncer más agresivo que el melanoma. El melanoma es un tumor mortal que estamos hablando de que da sobrevida a semanas o meses o años, depende del estadio en que se diagnostique. Y ese cáncer de piel tipo melanoma se produce cuando hay ampollamientos. ¿Ok? Ujú. Entonces, justamente los adolescentes, cuando salen a sus actividades de playa, de surf o de cosas, sufren ampollamientos en esta parte de los hombros. Así ¿Ok? es. Esta parte. Entonces, en los Estados Unidos, justamente en el norte, donde los pacientes son todavía más blancos, la mayor incidencia de melanoma está en esta parte de los hombros y en la parte de la espalda, que es donde los muchachos han tenido quemaduras durante la adolescencia, ampollamientos y son cánceres que son muy, muy mortales. Ujú. ¿Ok? En nuestra población mesoamericana, que quiere decir desde México hasta Chile, el cáncer melanoma afortunadamente no se da tanto por la exposición al sol, pero se da por un factor genético y el más común es en un sitio donde no da el sol, imagínate, que es en la planta de los pies. En serio. Es muy difícil quemarnos las plantas de los pies, puede ser que uno se asolee un momento, pero nunca se va a quemar. Entonces, esta es una situación interesante porque el melanoma hoy en día sabemos que tiene un factor hereditario, un factor de penetrancia genética. Si yo, alguien de mi familia, mi papá, mi mamá o alguien en tuvo melanoma, es muy factible que yo tenga factores de riesgo para melanoma. ¿Ok? Entonces, es muy importante chequear por eso todos los lunares, absolutamente todos los lunares del cuerpo, porque cualquier lunar que se tenga, bien sea que esté presente y se transforme, o bien sea un lunar que apareció de nuevo, le hizo eso de repente, pues es un lunar que puede ser potencialmente un melanoma. Por eso la insistencia, Jonathan, en que nosotros tengamos esas políticas públicas donde se haga un análisis exhaustivo de todos los lunares de las personas y un chequeo por lo menos una vez al año para detectar tempranamente cualquier lesión que sea tumoral. Doc, precisamente eso le iba a preguntar, esa cantidad de detecciones al día que tenemos en este momento podría aumentar si la gente tuviera el hábito y la cultura de irse a revisar
y conozco varias personas que alrededor mío han estado diciendo, es que me salió una marca, un lunarcillo. Después lo veo, no tiene que ser nada, pero esa normalización de un algo que salga en el cuerpo, si se llega a los especialistas correspondientes, a ver, si bien es cierto, a nivel numérico podría aumentar, pero podríamos estar atendiendo más prontamente una enfermedad que, como usted bien lo dice, puede causar muchos problemas. Así es, totalmente. La prevención, Jonathan, sigue siendo nuestra arma mortal contra una enfermedad mortal. ¿Ok? Ujú, O sea, en la prevención es donde nosotros tenemos la mayor alta tasa de curabilidad. Porque cuando tratamos un cáncer, hablamos de pronóstico, ¿no? Entonces, decimos, y nos han escuchado hablar, o a los médicos nos escuchan hablar de la pronóstico de vida es tanto, el pronóstico, la posibilidad de complicaciones es tanto, es de porcentajes. Y eso se saca por estadísticas comparando un caso contra la población generalizada. ujú. Entonces, donde nos hemos dado cuenta que tenemos mejor acción es en la prevención. En la prevención es la medida que más gente cura, porque es la medida que nos previene entonces la aparición de cáncer o nos permite la detección temprana, que es eh, un arma importante, ¿verdad?, para la curabilidad y el tratamiento adecuado en cáncer de piel. Ahora usted decía, doctor, el irse a revisar todos los lunares que tengan o que se acomode, que salgan pues durante el año. ¿Qué tipo a ver, de evidencia uno sin conocer del tema podría estar viendo, además de estos famosos lunarios o marcas que puedan salir? ¿Qué alertas da el cuerpo para uno despertar una alarma e ir a un especialista? Sí, Jonathan, mira, esa es una pregunta muy interesante porque recordemos que el enemigo lo conocemos, el cáncer lo conocemos como el enemigo silencioso, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, la mayoría de los cánceres, que son vasos celulares o epidermoides, que se localizan generalmente a nivel centrofacial, generalmente en la nariz, alrededor de la nariz, en esta parte, lo que nosotros decimos centrofacial, es justamente porque es donde pega perpendicularmente primero el sol, ¿ok? Ujú, Es el área más expuesta. Si vos te ves en este momento, como estás, o yo te estoy viendo detrás de la pantalla, te veo con una camisa y probablemente así con esa camisa sales a la calle. ujú. Entonces, el pecho, el tórax, espalda, hombros están protegidos, pero la cara no, el cuello no, las orejas no. Eso es lo que nosotros llamamos fotoexpuestas, o sea, áreas fotoexpuestas. Entonces, esas áreas fotoexpuestas como la nariz, es donde principalmente salen los cánceres de piel. Ahora, el cáncer de piel es un pequeño granito, como un grano, que aparece, que se puede curar espontáneamente, que vuelve y aparece, pero vuelve y se cura, vuelve y aparece, a veces no desaparece, pero no es doloroso, generalmente no sangra, no tiene ningún síntoma. Entonces, eso lo convierte en una lesión aparentemente inocente, por lo cual la gente no consulta, ¿verdad? Ya cuando la gente consulta es porque ya hubo algún síntoma de que, vaya, yo llevo ya varios meses con esto, no se me quita, ya esto se ha pasado mucho, o me empezó a doler, o ha sangrado, pero ya eso es cuando ya los síntomas son muy avanzados. Es muy poco frecuente que los pacientes consulten en etapas tempranas. Ahora bien, con todas estas medidas de educación que hemos venido dando, mejorando la educación de la población, dando esas señales, ya hoy en día tenemos consultas preventivas. Entonces, ya hoy en día tenemos muchos pacientes que llegan a nuestra consulta y dicen, vengo a hacerme un chequeo general. Entonces, ya el dermatólogo y el dermatólogo oncólogo también, pues ya con unos aparatos especiales que se llaman dermatoscopios, ya hacen un rastreo, un barrido general por todas las lesiones del cuerpo. Ya podemos entonces ver con mayor precisión algunas lesiones que podrían ser o no indicadores de malignidad y si en alguna de ellas pues hubiese alguna sospecha, tomar una biopsia para poder entonces de forma histológica mediante un examen de patología poder confirmar si efectivamente se trata de una lesión maligna o no. Aunque clínicamente es muy fácil evidenciarlo, ¿sabes? El dermatólogo con un buen adecuado entrenamiento está en las estadísticas en capacidad de diagnosticar al simple ojo entre 70 y 90% de los cánceres de piel. Si a ese ojo clínico entrenado le asumamos un examen que se llama dermatoscopía, subimos ese número hasta un 95%. ¿Ok? Y si ya ese 95% le agregamos la biopsia, ya tenemos una certeza de un 100% en el diagnóstico de cáncer de piel. Doctor, cuando hay estas exposiciones abruptas al sol,
a ver, llamemos vacaciones de medio periodo, vacaciones de fin de año, que la gente se va a la playa, que salen a jugar al parque y demás, y se dan esas quemaduras a rojo encendido, diría un abuelo. Es importante ir y revisarse o con algún tipo de mantenimiento con cremas especiales podemos ir atenuando la peligrosidad de sufrir de una enfermedad de este tipo. Jonathan, mira, gracias a programas como el tuyo, esta gentil invitación y a la difusión de otros medios y todas estas campañas educativas, hoy logramos decirle a nuestra comunidad, a nuestra población, que lo más importante es evitar siempre el enrojecimiento. O sea, no debemos llegar a eso, porque cuando ya tenemos un enrojecimiento de la piel, ¿verdad? Es cuando ya hay un daño importante, ya hay un daño sobre la estructura, sobre el ADN de esa piel, y ya esa piel enrojecida tiene el potencial de empezar a generar cambios hacia lesiones premalignas o hacia lesiones malignas. Y Ujú. si a eso le sumamos un ampollamiento, o sea, una vejiga que se forma, pues ahí la posibilidad todavía aumenta mucho más. Entonces, la primera recomendación es, obviamente, usar bloqueadores solares siempre. Ojalá salir a la playa o al parque o donde quiera que sea, siempre con ropa adecuada. Hoy en día la ropa tiene factores de protección. Entonces, la ropa está impregnada con bloqueador solar, ¿verdad? Las fibras, desde que se construye la pieza de vestido, ya viene impregnada la tela y entonces Ujú. protegen la piel es un bloqueador solar en la tela. Entonces, siempre salir con ropas adecuadas, usar medios físicos. ¿Qué son los medios físicos? Las gorras bien grandes, los lentes oscuros que tengan obviamente filtros adecuados y obviamente los bloqueadores solares que definitivamente son nuestra mano derecha para prevenir un cáncer de piel. Entonces, en resumidas, lo primero es evitar que se forme el enrojecimiento. Ahora bien, si se formó, ¿qué hay que hacer? Desinflamar inmediatamente. ¿Ok? ¿Cómo se desinflama? Bueno, para eso entonces tenemos que utilizar compresas frías, cualquier sustancia que sea antiinflamatoria como la sábila, la manzanilla, pueden aplicarse en forma de compresas encima de la piel para bajar la temperatura, para bajar el ardor, para bajar el escozor y tratar de bajar el eritema. Se pueden también tomar pastillas antiinflamatorias, no esteroideos, para tratar de atenuar esa respuesta inflamatoria, ¿verdad? Y sobre todo después de eso, evitar la siguiente exposición, porque lo que pasa es que muchas veces, sobre todo los chicos, los adolescentes, pasan un día por eso, pero el otro día vuelven otra vez a sus actividades. Así es. Entonces vuelve otra vez y se queman sobre una piel ya agredida. Entonces ahí va aumentando el daño sobre la piel. Doc, las personas que tienen por su actividad comercial, productiva, incluso los niños que por su dinámica familiar están muy en parques y disfrutando del aire libre de forma extensa y ya tienen esa piel crocante, diría, Acartonada. acartonada. Esa piel qué tipo de peligros puede tener y qué tipo de cuidados se les puede generar. Y estoy pensando mucho en las personas que por su actividad productiva pues trabajan mucho en la calle, taxistas, comerciantes, vendedores en las calles y demás. Pensando más que todo en la gente que está expuesta por su actividad de trabajo. Sí, mira, Jonathan, eso ya lo tenemos muy medido nosotros. Hemos encontrado, por ejemplo, todas las personas que tienen actividades laborales en la calle, agentes de tráfico, por ejemplo, policías, eh, o personal de aseo, escobitas, todo eso que están permanentemente expuestos, pues tienen una mayor incidencia de cáncer de piel, ¿verdad? En temas ocupacionales, inclusive, no solo ellos. Nosotros vemos una altísima tasa de incidencia de cáncer de piel en pilotos, por ejemplo. Pilotos que están todo el tiempo a mucha altura, donde todavía tienen menos protección y pues se reciben aún más la radiación solar de forma permanente. Entonces, sabemos claramente que la exposición al sol es directamente proporcional a la aparición de una lesión maligna o premaligna. Ujú. Entonces, en estas personas, bueno, por suerte Costa Rica tiene políticas públicas. Las instituciones hoy en día están obligadas a dar a estos empleados protectores solares, ¿verdad? Gorras o algún tipo de aditamento físico que controle un poquito, que mida o que atenúe un poquito el daño del sol. Sin embargo, sabemos que estas personas pues son mucho más vulnerables y generalmente pues ya consultan también con lesiones en piel. Lo vemos mucho también en deportistas, ¿sabes? Por ejemplo, los futbolistas es un tema muy común
Los deportistas los vemos a los 30, 32 años con esa piel totalmente deteriorada, esa piel marchita, ya es una piel acartonada, gruesa, con muchas manchas, que pues es fruto de la exposición al sol, ¿verdad? Que son gente joven que tiene una capacidad de regenerar su ADN rápidamente, pero también pues la sobreexposición causa un riesgo importante en la aparición de cáncer de piel. Entonces, sí lo tenemos muy identificado. Estas personas obviamente deben siempre estar con protección. Protección medios físicos y medios químicos. Cuando me refiero a medios físicos, son las gorras, ¿verdad? Los lentes, mangas largas. Y cuando me refiero a medios químicos, me refiero a todo lo que es fotoprotección con bloqueadores solares, Ujú. que son medios químicos o minerales que se colocan directamente sobre la cara o en las superficies expuestas para atenuar esa radiación solar. Hay un detalle particular, doctor, que cuando yo se lo escuché a usted decir, me llamó muchísimo la atención y es que el que el cielo esté nublado no significa que no haya exposición, porque normalmente la gente, los lentes oscuros, la gorra, la sombrilla especial, las mangas largas, se guardan cuando está nublado, en época lluviosa, y salen más tranquilamente. ¿Cómo es que se puede entender de manera clara, transparente, sencilla, que en ese momento el problema no cambia y que es el mismo cuidado el que hay que tener? Ok, para eso, Jonathan, tenemos que ir un poquito a la física y entender dos fenómenos muy básicos, ¿verdad? De la radiación. La radiación básicamente que compete en esta charla es la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta es una forma de energía que proviene del Sol, que tiene la capacidad de atravesar la estratosfera, ¿verdad? La atmósfera, y tiene la capacidad de llegar hasta la superficie terrestre. Generalmente eso viene por radiación, radiación ionizante, rayos ultravioletas, infrarrojos, en esa escala. También tiene un rango de luz visible y tiene radiación ultravioleta A, B y C. Ujú, Afortunadamente, la capa de ozono, que tanto has escuchado a los ambientalistas y a la gente que trata de conservar la capa de ozono, la capa de ozono es un gas que cubre toda la superficie del globo terrestre. Ese capa de ozono, que es un ozono, o sea, es una molécula de oxígeno, es capaz de filtrar la radiación de tipo C, detenerla, ¿verdad? Sin embargo, hoy en día, por todos los temas ambientales, tenemos huecos en la capa de ozono que permiten que entren algunas radiaciones de tipo ultravioleta C. Lo más interesante aquí, Jonathan, es que la radiación ultravioleta A y B no es filtrada ni por la capa de ozono ni por las nubes. La radiación ultravioleta AB entra directo hacia la Tierra, sin ningún tipo de filtro. ¿Ok? Entonces, el fenómeno climático, como hoy, por ejemplo, que es un día gris, un día grisáceo, ha llovido todo el día, pues es un día simplemente que a cierta altura del globo terrestre hay unas nubes, ¿verdad? Es cúmulos, estratocúmulos, que por fenómenos meteorológicos, climáticos, se cargan, ¿verdad? Pero arriba de esas nubes está el resto de la estratosfera, ¿ok? Entonces, la radiación pasa a la estratosfera, pasa a las nubes, que no la filtran, y llega a la Tierra. Entonces, un día gris como el que es hoy, que estoy viendo a través de la ventana, nubes grises, pasa igual cantidad de radiación ultravioleta A y B que un día soleado. ¿Cuál es la diferencia? La luz. Porque en un día soleado, pues no están las nubes oscuras, entonces la luz también penetra, pasa hacia la superficie terrestre. Entonces, un día soleado tenemos radiación ultravioleta A, radiación ultravioleta B y luz. Además, aumento de la temperatura y eso hace que sea más cómodo, más agradable exponerse al sol. Por entonces la gente está pues en un verano, en una situación climática agradable y pues se quita su ropa, se expone más al sol. Ahora bien, cuando tenemos las nubes, la radiación ultravioleta pasa exactamente igual, la A pasa a la B, lo que no pasa a la luz visible, por eso el día es oscuro, pero recordemos que la radiación que produce cáncer es la A y la B, ¿ok? Y algunas poquitas Cs que se logran volar. Entonces esa radiación está pasando directa. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que justamente vos estabas nombrando. Un día nublado la gente no usa bloqueador solar porque pues está nublado, ¿para qué vos usar bloqueador solar? No usa medios físicos porque ¿para qué? Si está nublado, si no hay sol. Pero es exactamente igual de dañino un día nublado que un día no nublado, porque no tenemos filtros en la atmósfera para detener esa radiación ultravioleta. Y te lo pongo con un ejemplo muy sencillo. Yo no sé si vos hablaste o escuchaste hablar a tu abuela o algún familiar en algún momento de la famosa palabra que se llama la resolana. ¿Qué era la resolana? Un día como hoy, oscuro, se va uno a la playa, está en la playa o en la piscina, donde quiera que esté,
¿verdad? Porque pues no tiene, no hay sol. Entonces uno está ahí expuesto todo el día, pero al final del día, cuando llega uno a la casa, está quemado, ardido. ¿Verdad? Igual, pero si no había sol, no había, ¿por qué estoy quemado? Bueno, porque justamente no había filtros y la radiación ultravioleta A y B pasaron y yo no usé ningún tipo de protección. Entonces, es muy común que esos días nublados la gente se exponga sin protección y tengamos la mayor incidencia, ¿verdad?, de radiación dañina por falta de protección. Entonces, para efectos prácticos, un día nublado o un día soleado, hay que usar igualmente bloqueador solar. De hecho, doctor, en este último ejemplo que usted estaba poniendo, es usual y no sé si tiene que ver o es complemento o también se da, que la gente dice me quemé pero por la fuerza del viento, porque está nublado y dice, pero ¿por qué no hay sol? Tiene que ser por la fuerza del viento que me quemó la cara. Así Y a es. lo que le estoy entendiendo es más bien por los efectos de estos rayos. Claro, claro. Es lo que te repito, los nubes no filtran la radiación. Entonces yo estoy recibiendo la misma radiación, me está llegando exactamente igual que un día nublado, lo que no estoy recibiendo es luz, porque Ujú. la luz sí se detiene, la luz se detiene en la nube, ahí la detiene. Y hay un segundo fenómeno, Jonathan, que es el famoso calentamiento global, Así ¿verdad? es. El fenómeno que básicamente lo que tiene que ver es con la capa de ozono, ¿verdad? Porque resulta que la capa de ozono trabaja en las dos vías. La capa de ozono puede permitir que los rayos lleguen hasta cierto punto a ser un filtro, pero Ujú, también al momento de pegar en la Tierra, los rayos se deben regresar y volver a la estratosfera. ujú, Por eso es que la Tierra se ve desde otros planetas. O sea, si vos salís a la Luna, ves la Tierra, porque la luz llega a la Tierra, impacta la Tierra y rebota. Es un fenómeno físico, ¿verdad? De sí, luz. Pero cuando tenemos esta capa de ozono que nos protege de la radiación ultravioleta, y esa capa de ozono se ha contaminado con moléculas principalmente de carbono, que no son el CO2, por la polución atmosférica, por las grandes industrias que hacen grandes poluciones, o por cualquier otro fenómeno que se libere dióxido de carbono en esa estratosfera, en esa capa de ozono. Entonces, la radiación que viene hacia la Tierra entra, pega a la Tierra, pero cuando se va a regresar, no sale. ujú. ¿Por qué? Porque tenemos ya esa capa de ozono cargada de CO2. Entonces, como llega el CO2, esa es radiación, esa Rebota. es energía. Tiene que volver, entonces vuelve a la Tierra. Y vuelve y sube, y vuelve y baja. Entonces se queda haciendo esta fluctuación de energía. Y eso aumenta entonces las posibilidades de que la gente, y no solamente las personas, no solo la piel, el ganado, los cultivos, todo se quema, porque ese es el efecto invernadero donde los rayos están atrapados literalmente entre la superficie terrestre y la capa de ozono que está llena de CO2. Entonces tenemos una capa de ozono que nos permite filtrar muy poca radiación ultravioleta, que no solamente nos filtra la ultracción B, pero que además está contaminada ahora por Ujú. CO2 que nos permite que no se regrese hacia la atmósfera. Entonces, ese es el fenómeno del calentamiento global, el efecto invernadero, y eso es otro atenuante, eso es otra situación por la que empeora entonces la exposición o la mayor incidencia de cáncer de piel. Estamos transmitiendo la 89.1 FM para todo Costa Rica. Hoy estamos con el doctor Guillermo Cortés de Dermoláser, un oncólogo dermatólogo que nos está pues haciendo una clase magistral de qué cuidados hay que tener y qué sí y qué no sobre el cuidado de la piel para evitar el cáncer de piel. Doctor, una pregunta que me parece válida en este momento. ¿Son todos los tipos de piel igual de susceptibles a un problema de cáncer? Bueno, esa pregunta, Jonathan, la respuesta es un definitivo no. O sea, todos los tipos de piel son diferentes y te lo voy a explicar de una forma más científica. Ujú, El color de la piel se define por un catálogo, una clasificación que se estableció por un dermatopatólogo hace muchos años, se llama Fitzpatrick. Y esa es la clasificación, una de las tantos que utilizamos los dermatólogos para guiarnos en relación a la posibilidad o a la vulnerabilidad que tenga un paciente de presentar cáncer de piel. Esta clasificación se hace de 1 a 6, donde los número 1 son los pacientes que no tienen color, no tienen pigmento, que son de ojos claros, que son de cejas blancas, que son de ujú, pelo blanco, muy claros, les decimos normalmente albinos, ¿verdad? Que es una condición genética muy delicada porque son pacientes que son muy vulnerables y muy susceptibles de contraer
siempre cáncer de piel. Deben de andar siempre muy protegidos. Y Ujú. en el otro extremo de la banda, el número 6, están las etnias que son de color oscuro, de descendencia más afro, que son pieles que tienen una capa muchísimo más grande de melanina, y entonces son pieles más gruesas que tienen mayor protección. Entonces, los fototipos tipo 1, albinos, fototipos tipo 2, son aquellos pacientes que son como de color pelirrojo, generalmente, cejas y pestañas rojas, que tienen muchas pequitas rojas, también pecas aquí a nivel de los hombros, que son muy blancos, con ojos claros, fototipos 3, pacientes más blancos, que no tienen, no son pelirrojos, son rubios, que tienen también ojos claros u ojos oscuros, pero son rubios y blancos. Fototipos 4, más como vos y yo, más castaños, donde el pelo es oscuro ya, los ojos son oscuros. Pacientes fototipo 5, ya oscuros, donde ya el color de la piel, francamente, pues es un color con mucho pigmento. Y los tipos 6, que son ya los pacientes de color totalmente pigmentados. Entonces, las pieles oscuras se protegen mucho más. Las pieles claras son mucho más vulnerables. En ese orden de prioridades, siempre los pacientes o las razas, las etnias que son más oscuras tienen mayor protección y menos vulnerabilidad para tener cáncer de piel. Importante ese detalle, al igual que importante fue la aclaración de si hace sol, tengo que proteger o no. Doctor, cuando se tiene que salir de casa, el, hay que en estos momentos de climas tan cambiantes, de condición de vida tan, pues tan cambiante también, de a veces estamos protegidos bajo un techo y a veces no. Hay que cambiar o hay que tener patrones de cuidado específicos. Y la otra pregunta que va ligada a esta, dentro de la casa, dentro de un edificio, con ventanales, con ventanas, como es normalmente la infraestructura en el país, tenemos que tener cuidado igual adentro como si estuviéramos afuera. Bueno, la respuesta a eso es, bueno, es diferente, ¿verdad? Es diferente. Nosotros normalmente podemos tener una radiación solar que esté dentro de un lugar controlable o fuera del lugar controlable. Cuando, por ejemplo, nosotros estamos, ahora la gente teletrabaja muchísimo. Así Es es. un fenómeno que ha venido también a desarrollarse. Y por lo general, la gente para buscar un poquito de distracción o para buscar un poquito de ambientación, pone sus computadoras, sus escritorios enfrente de un vidrio o de una parte pues clara para pues lograr un poquito de distracción. Los vidrios no filtran la radiación ultravioleta, ¿verdad? De ningún tipo, excepto que les pongamos algún film, alguna película protectora. Pero si es un vidrio normal de una casa o oficina, pues por lo general no tiene filtros ultravioletas. Entonces, estamos absorbiendo la radiación a través de la ventana. Muchas señoras, por ejemplo, amas de casa, les gusta hacer sus actividades de cocinar o demás, y en las ventanas, las cocinas tienen grandes ventanales Ujú. o luces, tragacielos, que son transparentes, y pues por ahí también se filtra la luz. Esa filtración, esa luz puede tener dos tipos de consecuencias. Uno, la que es más común o la que es más frecuente, y por cierto, la que más les aterra a las mujeres, que es la generación de manchas, manchas de sol, ¿verdad? Sí. El melasma, el famoso, que es un motivo, que hace que el mayor motivo de consulta que tenemos los dermatólogos. Y la segunda cosa, pues está entonces ahora sí el fotodaño, el daño solar, el daño actínico crónico, que sí es producido entonces por esa luz. Entonces, ¿debemos tener alguna condición especial en un día lluvioso, un día especial? Sí. Lo hemos dicho durante la entrevista y siempre lo repetimos. Tener claridad que entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, esa franja de horario no debe ser un horario en que yo ande en la calle sin protección. Ujú. Debe ser un horario en que yo esté en actividades dentro de una casa o dentro bajo un techo. La segunda cosa, siempre, siempre, todos los días debemos usar un bloqueador solar como parte de nuestra rutina, como parte de nuestro skincare. Vamos a ver, así como tardamos 2, 3 minutos lavando los dientes o peinándonos, asimismo debemos de robarnos 30 segundos más de nuestra rutina diaria y colocar un bloqueador solar, que es muy fácil. Siempre hay que aprender a leer estos bloqueadores solares, que son los frasquitos que podemos conseguir en la farmacia o en el supermercado. Generalmente las farmacias son los que tienen de uso médico y debemos aplicarlo en todo el rostro o en todas las áreas que están descubiertas. Es muy fácil de aplicar. En el caso nuestro, pues son 4 puntitos, ¿verdad? Y esparcirlos homogéneamente por toda la cara. Si tenemos exposición del escote, el cuello, pues también.
un poco en las orejas, ¿verdad? Sobre todo los hombres que tenemos el pelo corto. Eso es una práctica diaria. Entonces, no estar entre las 10 de la mañana y 3 de la tarde expuesto al sol. Luego de eso, usar el bloqueador solar de forma diaria, ¿verdad? Y ya con eso va uno concientizándose de cómo protegerse adecuadamente del sol. Ujú. Si tienes una ventana por teletrabajo, porque el diseño de la casa sí lo es y te da directamente, pues bueno, opciones muchas, usar obviamente un bloqueador solar dentro de la casa o colocar algún tipo de película o de filtro a esa ventana para que pues limite o impida el paso de la radiación. Es básicamente casi que una recomendación de incluir en la canasta básica el protector solar. Sí, 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 Jonathan, fíjate que no solamente es un tema médico, es un tema de política pública. Ya justamente el gobierno está aprobando el uso obligatorio del bloqueador solar en Ujú. las escuelas públicas. O sea que los niños ahora deberían ir con un bloqueador solar o la escuela debe administrarse un bloqueador solar, porque justamente pues esto es un problema de salud pública. Doctor, ¿Costa Rica tiene números más o menos que el resto de la región en cuanto a la propensión de cáncer por el tipo de piel que tenemos acá en el país? Sí, Jonathan, efectivamente tenemos un índice mucho más alto de cáncer de piel que el resto de los países. Inclusive que latitudes altas, ¿verdad? Que países nórdicos o países anglosajones en algunas áreas. Y esto es por una sencilla razón, bueno, por dos razones importantes. La primera es porque nuestro patrón eh, de piel, ¿verdad? Es más blanca que la población de los países circunvecinos. O sea, nosotros somos una población un poco más blanca, tenemos sitios como San Carlos, por ejemplo, otros sitios donde la gente es de ojos claros, de piel muy blanca, y que sus actividades son básicamente agricultura, ganadería, ¿verdad? Y el fenotipo de esos pacientes, pues es más blanco que la población en general. Luego de eso tenemos una población flotante muy alta, migratoria, que vienen generalmente, son anglosajones o a latitudes mayores, que son muy rubios, muy blancos y que vienen a un país como el nuestro, donde con lluvia o sin lluvia, pero tenemos solo los 365 días del año. O sea, nosotros tenemos radiación todo el año, a diferencia de los países estacionales, donde sí definitivamente hay una variación por los movimientos rotacionales de la Tierra y la radiación no es la misma durante todo el año. Nosotros sí, al estar nosotros en la línea del Ecuador, en la franja media de la Tierra, pues estamos justamente dando vueltas en el mismo círculo y la radiación siempre es la misma, con lluvia o sin lluvia, pero siempre tenemos radiación solar. Entonces, el estar en el Ecuador, tener una población más blanca que los países vecinos, tener una población flotante por efectos del turismo o todo lo que vos conocés de migratoria, Ujú. y luego un cuarto elemento que es muy importante, que es un poco orgullo de nosotros los médicos, y es que la formación médica que hemos dado a nuestros médicos desde las bases, desde la atención primaria, en la detección temprana y oportuna del cáncer de piel, nos ha permitido entonces hacer diagnósticos cada vez más tempranos y tener una resolución de esta enfermedad cada vez más satisfactoria. ¿Ok? Entonces tenemos pacientes diagnosticados más tempranamente, tratamientos más exitosos, menores secuelas, menores morbilidades y por supuesto menor mortalidad gracias a la detección temprana. Doctor, dentro de toda su ocupación profesional médica, usted es uno de los pioneros o el pionero en Costa Rica sobre un tipo de operación para tratar uno de los tres tipos de cáncer de piel que existen. Esa operación de MOS, que es en la cual usted es especialista, ¿cuáles son las implicaciones para qué tipo de cáncer de piel se da y qué grado de éxito tiene para quien la vaya a utilizar? Sí, sí, Jonathan, esta cirugía a la que te refieres es una cirugía, sí, por su nomenclatura. Moss fue el dermatólogo que la escribió antes de la primera, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Él inventó esta técnica que fue depurada, fue abandonada porque, pues, por los efectos de la guerra, la Segunda Guerra Mundial quedó en desuso, pero más o menos hacia los años 70 volvió a activarse su uso, empezaron nuevas publicaciones y entonces ya en las últimas décadas pues se ha venido implementando, perfeccionando, depurando y hoy por hoy entonces es la técnica que es el gold estándar en el tratamiento del cáncer de piel, no melanoma. Recordemos que los cánceres entonces los podemos dividir en no melanomas, que son el vaso celular, el epidermoide, o en melanomas, que son estos
oscuros, ¿verdad? Que vienen de un lunar o que aparecen sobre una mancha. Ujú. Entonces, la cirugía de Mohs es una cirugía que básicamente consiste en ir viendo histológicamente milímetro a milímetro todos los bordes del tumor. Me explico. Si yo tengo aquí una lesión tumoral, ¿verdad? El Ujú. problema es que esa lesión tumoral tiene raíces que van infiltrando, que se van metiendo por debajo de la piel y yo no sé hasta dónde, cualquier cirujano no sabe, porque son células, es microscópico, no sabe hasta dónde hay células o no, tumorales. Esta cirugía de Mohs lo que nos permite entonces ir analizando milímetro por milímetro todos los bordes del tumor, uno a uno. Esos fragmentos que vamos tomando los pasamos inmediatamente a análisis de histopatología. Vemos en los microscopios inmediatamente, se llama por congelación, Ujú. los bordes tumorales, o sea, todos los márgenes laterales y el margen profundo, y podemos ir estableciendo entonces con toda certeza si el cáncer aún está presente o no. Si todavía hay células positivas, le decimos positivo, y si ya el cáncer no está, o está eliminado, le decimos negativo. Entonces eso nos da una tasa de curación entre el 99 y el 100% dependiendo de los casos. ¿Ok? Es la tasa de curación más alta que tenemos nosotros para cáncer de piel. ¿Por qué? Porque la cirugía tradicional que hacíamos hace muchos años, que ya no la hacemos o muy poco, o cuando no tenemos otro recurso hay que hacerla, pero ya hoy prácticamente no la hacemos, era cuando veíamos una lesión, simplemente la quitábamos, Ujú. cerrábamos, mandábamos al patólogo y esperábamos un reporte. Eso nos implicaba muchos riesgos de que en el fondo de esa lesión quedaran células por ahí sembradas y a los 6 meses o a los 3 meses volvía el paciente con un tumor aún mucho más grande que el que tenía inicialmente. Eso hoy en día lo tenemos entonces controlado, lo podemos prevenir mediante esta cirugía micrográfica de Mohs, que como te decía, consiste en ir analizando milímetro a milímetro todos los bordes del tumor hasta tener la certeza absoluta que ya ha sido erradicado en su totalidad. Esa operación, usted es uno de los que la trajo a Costa Rica. Sí, Jonathan, fíjate que yo terminé mi residencia en el Hospital México más o menos en el año 2002, 2001, y tuve la oportunidad de completar mis estudios en oncología en el Hospital Clínico Provincial en Barcelona, en España. Ujú. Allí ya la técnica se venía haciendo hace muchos años de forma muy exitosa. Algunos médicos, tanto en la forma privada, en los hospitales públicos, donde yo estaba, como en los hospitales privados, pues ya se venía haciendo este tipo de técnicas. Entonces, tuve la oportunidad de entrenarme allí y certificarme luego en los Estados Unidos, que pues es nuestra escuela básicamente. Claro. Y estando en los Estados Unidos hay dos sitios justamente por temas de radiación solar y exposición, que son justamente California y la Florida, que son los sitios de mayor radiación solar que tienen los Estados Unidos. Al ser su mayor población, pues justamente una población de fototipos bajos, o sea, pieles claras, ojos claros, pues tienen la mayor incidencia de cáncer de piel de todos los Estados Unidos, tanto en la Florida como en California. Yo personalmente pues tuve el privilegio y la oportunidad de estudiar en un hospital en la Florida, en Miami. Allí completé mis estudios en esta técnica de Mohs y pues me certifiqué como cirujano de Mohs para poder entonces traer al país más o menos hacia el 2003 por allí esta técnica para pues implementarla, ¿verdad? Aquí en Costa Rica. Doctor, cuéntenos dónde la gente puede consultar con usted y sacarse la duda de esta marca, ese lunar, esa pigmentación diferente, esa alteración en la piel que se encontró y que dice, lo voy a hacer para después. ¿A dónde lo Ujú. pueden contactar? Porque yo soy abanderado a ultranza de entre antes mejor, no deje para después lo que le puede costar muy caro, hágalo hoy para que disfrute la familia todo el tiempo posible. ¿A dónde lo pueden localizar, doctor? Sí, Jonathan, nosotros tenemos nuestra práctica médica en el Hospital Clínica Bíblica y tenemos una segunda sucursal, una segunda clínica en La Sabana, en la Torre 2020. Las dos clínicas tienen el nombre de Dermaláser. Dermaláser es el nombre de la clínica, así estamos constituidos Ujú. hace más de 20 años. Y en estas dos clínicas, tanto en la clínica bíblica como en la clínica de la Sabana, pues tenemos nuestros servicios de oncología, somos un grupo de dermatólogos, todos pues capacitados, debidamente certificados, que pues estamos justamente en esa nota, en ese orden de la prevención, de la educación, del chequeo, del diagnóstico temprano y por eso, pues siempre invitamos a toda la gente que se haga un chequeo de rutina una vez al año, ¿verdad? Y nos permitan entonces explorar áreas donde generalmente uno no puede revisarse. El cuero cabelludo es un área de difícil manejo,
Detrás de las orejas es un sitio donde con frecuencia aparecen cánceres, pero no los detectamos. La espalda también, las plantas de los pies. Y entonces es nuestro deber como dermatólogos ir a hacer una exploración muy completa, un mapeo generalizado y poder detectar entonces este tipo de lesiones para tratarlas temprana y adecuadamente. Doctor, una última pregunta antes de despedirnos. ¿A los niños y a los jóvenes hay que hacerles este chequeo anual también? Lo que te decía Jonathan es que los niños tienen esa vulnerabilidad, ¿verdad?, de recibir más radiación solar que los adultos. Sí. Pero tenemos otra situación con los niños. Los niños empiezan a aparecerles los lunares, normalmente muy pocos lunares antes de los 10 años, pero entre los 10 y los 20 años es cuando afloran, aparecen todos los lunares. Ujú. Algunos de ellos lunares pueden ser cancerosos, otros no. Entonces sí es muy importante revisar a los niños para ver qué tipo de lesiones y si nacen con un lunar, eso sí es peligroso porque eso se llama un nevus congénito piloso. Los niños que nacen con lunares sí son obligatoriamente deben ser vistos y seguidos de forma permanente por un dermatólogo. Muchísimas gracias por la aclaración y muchas gracias, doctor, por sacar de su tiempo para conversar con Red Democrática. Un gran gusto, Jonathan. Muchísimas gracias a vos por la invitación y pues encantado, ¿verdad?, de estar aquí con ustedes y con tus radioescuchas. Muchísimas gracias, doctor, y muchas gracias a todos ustedes. Esperemos que este programa les sea de mucha utilidad personal, familiar, empresarial, comunal. Lo que queremos es mejorar la condición de vida de todos y la democracia se construye así, estando en bienestar absolutamente todas las partes de un país. Dios los bendiga y mañana, 10 de la mañana, nuevamente un programa para que no se lo puedan perder. Hasta luego.